Yo, profe, Bueno, quería consultar algo que vi por el libro que no sabía qué era. Creo que aparece bastante en los datasheets. Va, ajá. ponerle la IS, la corriente de colector y, digamos, de subíndice también tiene una O, y que significa emisor abierto. ¿Qué es? ¿Cómo es? Bueno, esa corriente es una corriente que es del orden de los nano ampere, no se considera, ¿sí? Es una corriente que interna, digamos, del, del transistor. ¿Viste? Cuando ustedes estudiaron en dispositivos, todas las corrientes, ¿se acuerdan del famoso modelo de Evermol? Era eh, un modelo que representaba al BJT considerándole todos los aspectos, no solo los aspectos que ahora nosotros estamos viendo los más importantes, sino que era un modelo bastante preciso de todas las corrientes que circulaban en el transistor, internamente hablando. Recuerden que un transistor estos BJT se llaman transistores bipolares, que significa que hay circulación de portadores de electrones y de huecos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, Excelente. sí. Resulta que esa circulación de portadores generan circulación de distintos tipos de corrientes. ¿Qué sucede? Sucede que a los efectos del cálculo y del diseño, hay el modelo del transistor se comienza a simplificar para poder trabajarlo de una manera más cómoda y más eficiente. ¿Se puede trabajar con un modelo completo del transistor para hacer un diseño? Sí, claro que sí. Lo que sucede es que eso complejiza mucho la situación. Entonces, hay varios parámetros como este que vos estás nombrando, hay otros más también, que al ser tan pequeños, te estoy hablando de corrientes del orden de los nanoamperes, comparado con una corriente de miliamper, entonces directamente se desprecian. Y las ecuaciones que arroja el modelo de Evermol, eso lo vieron en dispositivos, si te interesa recordarlo al tema, al principio de los capítulos de los libros que empieza a hablar del transistor, cuando habla de la circulación de todos los portadores, etcétera, etcétera, ahí te vas a encontrar en algún momento con las ecuaciones de Vermol y ahí explica la simplificación. No sé si se acuerdan, por ahí les viene a la mente, que las ecuaciones de las corrientes que circulan por un transistor tenían un término que era una exponencial. E a la que estaba en función de la tensión térmica de los 25 milivolt. No sé si se acuerdan de eso. Esos exponenciales, cuando hacíamos el modelo simplificado, se despreciaban todos. Y terminaban quedando ecuaciones, las que usamos nosotros acá, que I de base, I de colector es igual a beta I de base. Pero ¿qué pasa? Si vos querés analizar la ecuación completa de la corriente del colector, ahí aparecen exponenciales, aparece el voltaje térmico, ¿sí? ¿Se entiende? A la hora de diseñar y la utilidad que nosotros les vamos a dar en esta materia, todas esas corrientes las vamos a despreciar. Salvo que trabajemos con una situación muy particular, etcétera, etcétera, bueno, ahí la vamos a tener que usar. Pero está comprobado, desde el punto de vista empírico, que las diferencias que existen desde el punto de vista de utilización del dispositivo, utilizando el modelo completo y utilizando el modelo simplificado, no tienen influencias. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? La corriente de colector real que va a circular por, el, por la resistencia RC, suponete, en este caso, la diferencia que va a haber entre esa corriente y la corriente calculada con el modelo completo va a ser totalmente insignificante. Entonces a los efectos del circuito no tiene importancia. A costa de que los cálculos son bastante más complejos. Entonces, no perdamos de vista esta consideración. Nosotros en electrónica, en la ciencia en realidad, en todo, en física, siempre hacemos todo en función a modelos. Y los modelos los podemos hacer tan complejos como querramos.
Es decir, nosotros siempre terminamos modelizando la situación, ¿sí? El hecho que está sucediendo en la vida real, ¿sí? Suponete, vamos a un ejemplo de física. Tengo un resorte que se está comprimiendo y expandiendo. Bueno, estudiar ese resorte desde el punto de vista de la teoría de la física implica que hay que modelizarlo, hay que hacer un modelo de ese resorte. No se estudia el resorte, tanto resorte, ¿sí? Sino que se estudia el modelo del resorte, se estudia el modelo del auto para analizar movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, no estudiás el auto. Ahora, ¿qué modelo haces de un auto para calcular, para estudiar el MRU? Bueno, el auto pasa a ser un punto. Ese es el modelo. Entonces, ese modelo lo podés hacer tan complejo como quieras, porque vos ese auto le podés considerar la rueda, le podés considerar la fricción, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto pasa más o menos lo mismo, ¿sí? Después vas a ver que en señal nos va a pasar algo similar. Cuando analizamos el modelo de pequeña señal completo, resulta que tiene varios componentes que nosotros los vamos a despreciar. Y vamos a terminar trabajando con un modelo muy simplificado que nos permite calcular esos 4 parámetros que les mencioné por ahí de ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida, en función de un modelo muy simplificado, muy simplificado. El transistor PNP tiene la particularidad, fíjense lo que les voy a mostrar acá, ¿sí? La juntura está como, podríamos decir al revés, no está bien dicho, pero para que se entienda en criollo, digamos, está al revés de lo que nosotros tenemos en mente cuando estudiamos el transistor y el otro, el NPN. Ahora bien, ¿qué pasa? Sucede que las polarizaciones de las junturas para que el transistor funcione, por ejemplo, en zona activa, siguen siendo los mismos, es decir, la juntura entre la base y el emisor, o entre el emisor y la base, tiene que estar en directa y la otra tiene que estar en inversa. Sucede que la juntura, al estar con un sentido inverso al que nosotros tenemos presente, resulta que ahora, fíjense, el sentido del recorrido de las corrientes es al revés. Antes nosotros decíamos que el sentido de circulación era de arriba hacia abajo. Ahora es de abajo hacia arriba, porque la juntura, fíjense el sentido que tiene. Con lo cual implica que si esta corriente tiene que circular desde abajo hacia arriba, piénsenlo desde el punto de vista que si esto fuese una manguera con agua, ¿sí? Este nivel tiene que ser superior a este nivel, desde el punto de vista físico para que circule agua. Yo acá tengo que tener una altura por encima de esta para que se produzca un desnivel de tal manera de que el agua circule. Cuando la situación es al revés, cuando teníamos el otro dispositivo, nos resultaba más familiar y más cotidiano pensar que la circulación al ir desde arriba hacia abajo, bueno, resulta más lógico, las cosas siempre van de arriba hacia abajo. Entonces, nosotros, sin pensarlo mucho, no analizamos la situación del por qué esa corriente va de arriba hacia abajo, entonces ya nosotros decimos que lo positivo está arriba y lo negativo está abajo, porque la circulación de la corriente va de positivo a negativo, produciéndose el análisis de las caídas, etcétera, etcétera. Esto es exactamente al revés. Entonces, al ser exactamente al revés, si nosotros no lo miramos con detenimiento y lo analizamos con detalle, vamos a cometer errores de signo. No, está bien. Comenzar como de abajo, o sea, decir 0 menos la caída de tensión en la resistencia RE, menos la caída de tensión de emisor base, menos la caída de tensión en la resistencia RB, y ahí, como la fuente está como en esa posición, sería más BCC. Claro, porque
Claro, porque vos fijate una cosa, esa fuente, al estar en negativa, la de arriba, al estar negativa, cuando vos haces el recorrido de la malla te encontrás con una elevación. Pensando en elevación y caídas, ¿te acordás que mallas en teoría del circuito 1, cuando ustedes recorrían las mallas, decían, tengo una caída, tengo una caída, tengo una elevación, teniendo en cuenta la circulación de la corriente, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, cuando vos te encontrás con esa fuente, estás pasando de menos a más, por lo tanto tenés una elevación. Por lo tanto tenés un signo más. Si las otras las consideraste caídas. Claro, claro. Bueno, cuando yo sigo despejando, llego a la conclusión de, por ejemplo, lo mismo. La I de base es BCC menos la caída de tensión emisor base, bueno, el resto. Esa BCC, yo cuando la vaya a poner en un número, por ejemplo, qué sé yo, vale 5 volts la fuente BCC. Cuando yo calcule IB, lo voy a poner como positivo ya, 5 volts menos 0,7. Ah, sí. No, era en BCE. No, lo que pasa es, bueno, ahí está el tema de los signos, pero eso lo vamos a ver. Esperame 10 minutos que vamos a ver con un ejemplo y se va a entender bien eso. El signo que pones acá. Vos me estás hablando, suponete que acá tenés menos 18 volt, ¿qué pones acá? Menos 18 más 18. Esa es tu pregunta. Claro, o sea, en el resultado final. O sea, bueno, cuando ya llego a IB, ya listo, queda positivo, sería 18 positivo. Y te tiene que quedar, si la corriente, vos la considerás, te tiene que quedar el signo coincidente con la corriente que estás viendo. Si a vos te da... Y la caída de tensión. Te tiene que quedar todo con los mismos signos que vos supusiste. Si vos considerás que la corriente de base es positiva hacia arriba, bueno, y haces todos los cálculos en función de eso, bueno, te tiene que quedar positiva. Que eso es lo que no me gusta del libro. El libro dice, bueno, acá como quedó negativo, pero como va al revés, entonces va positivo. Dice, lo dice así, así bastante caprichosamente. Y a mí no me gustan las cosas caprichosas. Las cosas tienen que ser razonadas. Entonces, acá vos fíjense una cosa, esto va para todos. Fíjense una cosa. No es caprichoso que yo acá haya puesto VEB. El libro siempre pone tensión base emisor. El libro pone siempre tensión base emisor. Y pasa que ahí es como que va del emisor a la base, no de la base al emisor. Y claro, y bueno, entonces esto a mí no me gusta. Por más que el libro lo ponga, no me importa. A mí esto a mí no me gusta. Porque se presta a confusión eso. Yo las cosas las tenemos que hacer todas con el mismo criterio. Entonces, si esta polarización, ya habíamos visto en la clase anterior que esta juntura, para que esté polarizada en directa, tiene que tener una tensión superior en el emisor que a la base, pongo EB, no BE. Es decir, yo soy de la idea de que toda demostración o todo cálculo hay que hacerlo independientemente, acá en este caso, del dispositivo. No importa si es PNP o NPN. No importa, si yo aplico en forma criteriosa el método, tiene que funcionar tanto para un caso como para el otro. Si nosotros tenemos una nomenclatura para el transistor PNP, ¿por qué no la vamos a usar? Si la nomenclatura para el transistor PNP se dice que la tensión es emisor base. Y para el otro transistor es base emisor. Si existen nomenclaturas individuales para cada una de ellas, ¿por qué vamos a mezclarlas? Utilicemos la que corresponde en forma criteriosa y listo, la cosa va a funcionar. Cuando ustedes tengan en un circuito, en un modelo, algo que dice más BCC, ¿sí? Obviamente que para acá viene el circuito, ¿no? ¿Eso qué significa desde el punto de vista circuital? Significa que ustedes tienen esta situación. Una fuente de esta manera, ¿sí?
¿Se entiende? O sea, con el signo más acá y el signo menos acá. ¿Entienden lo que quise hacer? Sí. Si ustedes tienen en una configuración una cosa que les dice menos BCC, ¿eso qué es? ¿Qué significa? Bueno, significa que tienen esta situación. Y cierran la malla en la Tierra. Cuando tengamos que utilizar transistores PNP, ya les voy diciendo, como ustedes lo podrán imaginar, que vamos a necesitar fuentes con polaridad negativa. O una fuente partida, o lo que sea. O sea, no cualquier fuente puede utilizar para polarizar un transistor PNP. Porque si yo tengo tierra acá, y necesito que esta corriente circule desde abajo hacia arriba, no me cabe otra posibilidad de que en este punto tenga una tensión negativa. Entonces, ya ahí tenemos una dificultad en la utilización de estos transistores, los famosos transistores PNP, que necesitamos una fuente negativa. Entonces, miren, vamos a analizar tanto la malla de entrada como la malla de salida. Profe, entonces que para polarizar uno de esos transistores tenemos que sí o sí, digamos, aplicar una tensión negativa. Sí, no hay otra posibilidad. Porque me acuerdo que yo una vez estaba ahí con una fuente de las DPC y había un cable que tiene menos 12 volt y como me pareció bastante inútil. No. No. Porque yo tengo que polarizar, suponete, si vos en el circuito tenés un amplificador operacional, el amplificador operacional necesita más menos 5 volt, por decirte un valor, o más menos 3 volt. Entonces vos necesitas un valor negativo de tensión, porque si no el transistor operacional no te va a funcionar. Claro. Entonces, ¿por qué estos muchachos no les prestan atención en los libros? Y porque, por lo que acabamos de... Uno de los motivos es ese, porque después la funcionalidad del dispositivo es exactamente la misma. ¿En qué sentido es la misma? En el sentido de que yo puedo usar armar un amplificador, tanto con un amplificador, con un transistor PNP, como con uno NPN. Lo puedo armar, porque los dos amplifican, los dos tienen la misma curva, etcétera, etcétera. Pero voy a necesitar una fuente negativa. Y ya es algún grado de dificultad. Entonces, si tengo las mismas posibilidades desde el punto de vista de rendimiento, directamente uso un NPN. Pero va a haber situaciones en que voy a necesitar fuentes negativas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar la malla de entrada y la malla de salida. Automáticamente, pónganse en la cabeza, cuando trabajaron con el profesor Elizondo, teoría de los circuitos 1. Mallas y nodos. Mallas. Ustedes recorrían la malla, partían de un punto y llegaban al mismo lugar. Es decir, y hacían todo el recorrido, en continuo, es exactamente eso. Entonces, si yo parto de acá, que es tierra, tengo que llegar a tierra. Lo mismo hago en el transistor anterior, también hacía exactamente lo mismo. Pero fíjense cómo el hecho de arrancar de un positivo, esto lo obviábamos, no lo teníamos presente. Que estábamos arrancando en realidad de un negativo. No le prestábamos atención. Y acá sí vamos a tener que prestar atención. Entonces, vamos fíjense, si la corriente circula de abajo hacia arriba, miren, acá yo la dibujé a la malla. Ahí la dibujé. Entonces, tengo más y tengo menos. O sea, la polaridad que se establece en la resistencia cuando circula la corriente. Más, menos. Esta polaridad, esta juntura, ¿sí? Era emisor-base. ¿Por qué? Y porque el emisor tiene que tener un potencial 0,7 veces más grande que la base, para que quede polarizada en directa. Les pido por favor que se olviden del otro transistor. Porque si a la par que vamos haciendo esto, están pensando en el otro transistor, se van a confundir.
olvídense que existe el otro transistor. Va a ser la forma más fácil. Sigo recorriendo y la corriente de base tiene este sentido, por lo tanto, va de más a menos. Y cuando llego a la fuente tiene un signo menos y un signo más. Por lo tanto, tiene ese sentido y llegué a tierra. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Entonces ahora vamos a recorrer la malla. La puedo recorrer de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Tiene que ser exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. A ver, arranquemos de acá. De tierra extra. Vengo para acá. Me encuentro con el primer elemento. ¿Qué tengo? Una caída. Una caída de tensión. Menos BCC. Sigo. ¿Qué tengo acá? Una elevación. Porque la corriente viene para arriba. Tengo una elevación. Por lo tanto, es más I de base por RB. Vengo hacia acá. ¿Qué tengo? Otra elevación. Acá tengo una elevación. Entonces tengo más EB. EB. La tensión en el emisor está por encima de la base. En 0,7 volt. Para que esté polarizada en directo. ¿Sí? Es así de sencillo. Y continúo y tengo otra elevación más. La de emisor con R. Igual, y bueno, llegué a tierra, 0. Cerré la malla. Bueno, esto es una consideración, la ecuación de la que ustedes todos conocen, que la I de emisor es igual a la I de base por beta más 1. ¿Sí? Y hago acá simplemente un reemplazo algebraico, ¿sí? Donde dice I de emisor. Acá reemplacé por I de base por beta más 1. Agrupé las I de bases. ¿Sí? Bueno, y despejé I de base. Y me quedó esto que está acá. Ahí no hay mucha... Esto es álgebra. ¿Sí? Esto es álgebra. ¿Esto seguiría siendo emisor común o no? ¿Cómo? ¿Esto seguiría siendo emisor común? Todavía, acá no le pusimos señales. Acordate que no le pusimos la señal ni de entrada ni de salida. Acá simplemente lo estamos polarizando. Ah, o sea, solamente, digamos, se dice emisor común o... claro, porque, digamos, donde sale la señal, ahí Claro, digamos, exacto. termina. Claro, exacto. Yo acá en ningún momento te dije cuál es el nodo de entrada y el nodo de salida. Está bien. No te lo dije. De todas maneras, a los efectos de estos cálculos no afecta una cosa u otra. Vamos con la malla de salida. La malla de salida, como ustedes saben, es esta. ¿Sí? Fíjense, miren qué interesante que es esto. En función de lo que yo les digo. ¿Por qué digo que es malla de salida? Bueno, porque indudablemente que acá, en función de lo que estábamos hablando, bueno, acá voy a tener que poner la pata de salida, digamos, cuando la ponga. La puedo poner acá o acá, y eso me va a determinar si es colector, emisor o base. ¿Sí? Entonces, la malla de salida, fíjense, que empieza acá y esto se cierra por acá. Por lo tanto, esta es la malla de salida. Entonces, miren, vamos con la malla de salida. La dibujé acá. Con el mismo criterio. Arranco de acá, qué sé yo. Puedo arrancar de acá o puedo arrancar de acá. Es lo mismo. Bueno, vengo para acá. Pin. ¿Qué tengo? La corriente circula para allá. Una caída. Esto acá tengo. La tensión emisor-colector. ¿Qué significa BEC? Significa que el emisor tiene una tensión superior al colector. Por lo tanto, ¿sí? Es BEC. Fíjense. Acá lo acabo de hacer. Lo dibujé con una fuentecita para que se entienda que eso es una tensión, ¿no? En realidad no es una fuente.
Tengan cuidado con esto, no se confundan. Lo dibujé con una fuente para que entiendan que es una Claro, tensión. pero es una caída de tensión, tío. Una elevación. Ah, no, subida. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Este punto, la liñita larga, tiene un potencial más grande que la liñita esta de acá. Si no, la corriente no circula para arriba. Acuérdense que la corriente tiene que circular para arriba. La corriente tiene que ir así, para acá. De acá para acá. De acá para acá. Entonces acá, ¿sí? Acá tiene que haber una elevación. Por eso es BEC. Acá está. Sigue, y acá la corriente produce otra caída. Más, menos. Y llego acá y que tengo una elevación, igual que en el caso anterior. Vamos a recorrerla a la malla, y esto es medio parecido al anterior. Por favor, chicos, si voy muy apurado, ¿hay alguna confusión con el signo? Me lo dicen. Entonces, miren esto. Caída más menos. Entonces, menos BCC. La corriente va hacia arriba, por lo tanto tengo una elevación, más IC por RC. Acá que tengo una elevación, más BS, más IE por RE, más IE por RE. ¿Por qué? Y porque tengo una elevación. La estoy recorriendo a la malla de arriba hacia abajo. ¿Alguien me puede decir, ¿la puedo recorrer al revés? Sí, la puedes recorrer al revés. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Va a ser exactamente igualito a esto, pero con todos los signos cambiados. ¿Eso lo entienden? Sí, profe. De todas formas, cuando se haya que despejar algún valor, van a quedar los mismos. Claro, y claro, porque está igualada a 0. Multiplicar por -1 miembro a miembro y obtener otra vez esto. Claro. ¿Eso se entendió? Sí. Si alguno, por favor, me asusta el silencio, por favor. No se queden con dudas, no se queden con dudas. Yo entiendo que esto es medio por ahí rebuscado. Bueno, después lo que hago esta consideración que la habíamos charlado el otro día, que la relación que había entre I de emisor y I de colector, recuerdan que era 0,99, una cosa así, 0,98, por lo tanto podría decir que esta es igual a esta, hablando de modelos y simplificaciones, etcétera, etcétera. Esto es una simplificación muy habitual que se hace, ¿sí? Bueno, eso hace, despejo, pim pum pam pam, y llego a la ecuación esta. Miren, BEC, BCC menos IC, bueno, acá puede establecer la recta de carga, ¿no? Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Tómense un tiempito y mírenlo. Porque si yo me pongo a explicarlo ahora, ustedes van a estar mirando el circuito. Mírenlo y familiarícense con el circuito. Sí. Bueno, vamos a analizar la malla de entrada. Fíjense que en este circuito, a diferencia del circuito que habíamos visto en el anterior, fíjense que acá tengo una sola resistencia a la malla de entrada. Bueno, este es el famoso circuito de 4 resistores. Y en este caso, tiene un agregado más que responde a la pregunta que me hizo uno de los chicos que todavía no le conozco la voz, que me preguntó, ¿es emisor común? El anterior. El anterior yo no te podía decir nada. Este sí te puedo decir que es emisor común. ¿Por qué? Y porque vos fijate que la entrada la está poniendo en la base y la salida la está sacando del colector. Entonces este sí yo te puedo decir que es un circuito emisor común. Que tiene una red de polarización de 4 resistores. Y esta red es la que ustedes van a tener que diseñar en función a criterios, que es posiblemente lo que están haciendo con Ariel. ¿Sí?
Ustedes el dispositivo la calcularon, seguramente. Es decir, le daban los valores y ustedes calculaban el punto Q. Es decir, dónde estaba la corriente de la IC y dónde estaba la BCE. Pero conocían estos valores. Ahora resulta que acá, en esta materia, nosotros no conocemos estos valores. Lo único que tenemos es el transistor pegadito, solito, en la mano. Entonces tenemos que diseñar, armar esta red de 4 resistores. ¿Qué valores toman estas resistencias? ¿Qué valores le damos? Bueno, ahí vienen los criterios de diseño, que es lo que están trabajando con Ariel. ¿Sí? Porque nosotros vamos, como diseñadores, vamos a necesitar colocar nuestro punto Q en la región que más nos convenga. Si es zona activa en el medio, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a ver. Yo voy a analizar la malla de entrada. Bueno, una manera de analizarlo es sacar esta tensión y bueno, y parto de esta tensión, la recorro y llego a tierra. ¿Sí? Vamos a sacar esta tensión. Bueno, yo la saco como analizar teoría de circuitos 1. ¿A qué es igual esta tensión? Bueno, esta tensión, otra vez se me borró acá, no sé qué toqué. Ahí está. Esta tensión es igual a BCC en un divisor resistivo. BCC, fíjense que yo ni hablo del signo todavía, ni hablo, porque yo acá puse BCC es genérico esto. Estoy haciendo un divisor resistivo, después veo cuánto vale. Esta es una manera muy piola de trabajar, ¿sí? A todo nivel en ingeniería. Es trabajar en forma genérica lo máximo que se pueda, ¿sí? Lo mismo que seguramente alguna vez escucharon, y si no lo escucharon, yo habitualmente hablo cuando estoy en el curso de ingreso o en los primeros años. En ingeniería no les conviene trabajar operacionalmente hablando desde el principio, ¿sí? Siempre hay que trabajar, reemplazar al final de todos, ¿sí? Para no ir arrastrando errores, ¿sí? Siempre cuando uno hace cálculos hay que resolver los cálculos al final de todo. Lo máximo que se puede hay que trabajar en forma genérica, ¿sí? O si tienen fracciones, quedarse con las fracciones. Las comas las utilizan solamente al final. Entonces acá es interesante poner la cosa en forma genérica. Entonces, es un divisor resistivo. La tensión dividido la suma de las resistencias estas me da la corriente que pasa por acá. Esa corriente multiplicado por esta resistencia me da la tensión en este punto. Creo que eso ya a esta altura ustedes lo manejan bien. Entonces, ¿cuánto vale BCC? Bueno, ahí sí. ¿Cuánto vale BCC? BCC vale menos 18 volts. ¿Sí? Menos 18 volts. ¿Eso qué me da? Una tensión de menos 3,16. Una tensión de menos 3,16. ¿Es lógico? Y sí, es lógico que me dé un signo negativo, porque yo estoy yendo de un valor negativo hasta tierra. No me puede dar positivo ahora. No me podría dar positivo, me tiene que dar un valor negativo. Abro un paréntesis acá y quiero hacer una aclaración, que es la siguiente. Ustedes, este sector, esto, lo pueden encontrar expresado de dos maneras, o dicho de otra manera. Ustedes lo pueden escribir en el modelo del circuito que hacen de dos maneras. Una manera, es decir, yo pongo, vengo con la resistencia, ¿sí? La otra resistencia, y puedo decir que este punto lo pongo a menos 18 volts. ¿Sí? Bueno, obviamente que esto sigue para acá. Pero otra manera de ponerlo es esta. ¿Sí? Es lo mismo.
Porque cuando ustedes hagan el recorrido de la malla se van a encontrar que acá, fíjense cómo está puesto acá. Este signo menos, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que acá la fuente está puesta de esta manera. ¿Cuánto vale esta fuente? Si yo esta fuente la extraigo de acá, la saco, ¿cuánto vale? Vale 18 volt. Lo que pasa es que si yo la pongo de esa manera, es el menos 18. ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. Entonces, estén atentos con eso. No es habitual que lo encuentren, pero es posible que en algún momento lo encuentren. Menos 316 volt. Bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Analizo la malla. Vamos a analizar la malla. Parto de acá. La tensión B. La tensión B. Genérico. Recorro. ¿Con qué me encuentro acá? ¿Con qué me encuentro? VEB. Zona activa, transistor, emisor común, bla, 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 bla. Para que esta juntura esté polarizada en directa, en zona activa, tiene que estar polarizada en directa. Por lo tanto, este punto tiene que tener más tensión que este. Ahí lo dice. VEB. VEB. Elevación. ¿Sí? Elevación. Más, ¿qué tengo acá? Y las corrientes, si acá tengo positivo y acá tengo negativo, la corriente van hacia acá. Por lo tanto, acá voy a tener otra elevación. Más I por R, igual a 0. Profe. Sí. Te escucho. Yo ahí me perdí porque Dale. con la tensión BB, esa que calculó usted, Sí. esa sería la fuente de Thevenin del resultado que nosotros haríamos. Claro. Y para llegar al punto de la base tendríamos que hacer la fuente de Thevenin menos la corriente de base por la resistencia de Thevenin, ¿o no? Para volver a armar el circuito. No, porque yo simplemente lo que estoy haciendo acá es la tensión esta. Porque yo me paré acá. No estoy calculando la otra tensión. Acá eso, lo que vos estás diciendo, claro. se puede hacer. A ver, está bien lo que vos estás diciendo. Se puede hacer. Pero hay una simplificación que se hace, que es esta que están viendo ahí. Dice que si se cumple esta condición que están viendo ahí arriba, si se cumple esta condición, yo puedo plantear la malla a partir o sea, la puedo plantear de esta manera, es decir, considerando BB a partir de acá, sin considerar eso que dijiste vos, la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin con la I de base. Si no se satisface esto, tengo que hacerlo como vos dijiste. Y de emisor lo despejo, este pasa restando y este pasa dividiendo. ¿Sí? Ahora fíjense un detalle, menos la tensión base emisor, pero la tensión base emisor ¿cuánto vale? Menos, por lo tanto, menos con menos, más, menos la tensión BEB, pero la tensión BEB ¿cuánto vale? Acá está, ¿cuánto vale la tensión BEB? 0,7, por lo tanto, menos la tensión emisor base vale menos 0,7. Díganme si se entiende eso, es fundamental esto. Sí, me acuerdo que yo en dispositivos había hecho eso, pero me confundía por ahí, porque ponía menos 0,7, ponerle, digamos, porque tenía cosas así. Bueno, eso pasa porque uno hace los cálculos conviviendo los dos modelos. Conviviendo Claro. el de PNP con el de NPN. Si vos te independizás de eso y te olvidás qué transistor es, olvidate que es NP, PNP, no importa eso. Analizalo como juntura. ¿Sí? Tiene que quedar bien clarito que esto es distinto de esto. Tiene que quedar bien clarito eso. Si yo logro, en mi mente, en mi cabeza, logro incorporar esto, no me equivoco nunca más. No me equivoco más. Y fíjense un detalle interesante. Miren lo que dice este muchacho. Fíjense,
Yo trabajé pim pum pan, sin ningún problema. A mí me dio que la I de emisor tiene 2,24, es decir, positivo, con lo cual implica que coincide con la suposición que yo había dicho, que va de abajo que es, o sea, si me da positivo, significa que la suposición que yo hice es correcta, ¿sí? Ahora miren este muchacho, hace toda la cuenta y le da menos 2,46. Y él tiene que trabajar, escribir este párrafo para justificar que acá puso 2,46. ¿Por qué pasás de menos 2,46 a 2,46? No tenés necesidad. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que él acá usó BB. Ahí está el problema. Entonces él dice, observe que en la ecuación anterior se empleó la notación estándar de subíndice sencillo y doble para un transistor NPN. Ahí lo dice. La ecuación sería la misma, bla, bla, bla. Entonces, cuando tiene que calcular la corriente, hace el cambio de signo. ¿Sí? Más allá de este caso particular, de este transistor, en realidad, yo esto siempre lo trato de explicar en las clases por una cuestión que va más allá de este caso puntual, de este circuito puntual, sino que es para que ustedes tengan lo que se llama el análisis crítico de las cosas, el análisis crítico de los libros, el análisis crítico de todo, de la bibliografía que les dan, de lo que les decimos nosotros los profesores, ¿sí? Ustedes tienen que tener un análisis crítico y tienen que buscar su metodología de trabajo. Si ustedes siguen los caminos correctos, no van a tener problema. Ahora, si siguen los caminos según lo que dicen los libros, si el libro se equivoca, se van a equivocar. Entonces, ustedes trabajen con la total libertad desde el punto de vista que ustedes hagan el camino, establezcan el criterio. Quizá a alguno de ustedes se les ocurre otro criterio. No importa que trabajen con otro criterio, no me importa a mí. Mientras ese criterio lo mantengan, no se van a equivocar. ¿Coincide con el libro? No coincide. No importa, no importa. El libro puede ser que esté, no está mal lo del libro. Yo no digo que está mal. Simplemente digo que a mí me confunde. Pero capaz que es un tema mío también. ¿Sí? Entonces, yo insisto con esto precisamente para que ustedes trabajen eso. ¿Los libros y los profesores tienen la posta? No, para nada, en absoluto. En absoluto. Simplemente, establecen criterios que por ahí coinciden o no con los de uno. Bien. La malla de salida, entonces, malla de entrada, malla de salida. Entonces yo digo menos 18, ¿sí? Más IC. Bueno, esto mírenlo después. Digamos, no quiero redundar sobre lo mismo. Esto más o menos es todo lo mismo. El tema de los signos, el criterio es exactamente el mismo. Fíjense, ¿por qué puse menos 18 acá? Digo esto solo para... ¿Por qué puse menos 18 acá? Y bueno, porque si yo arranco acá, ¿qué me encuentro acá? Una caída. Entonces es menos 18. Después que tengo una elevación más IC por 2,4. Acá. Más IC por 2,4. Después que tengo acá otra caída. Más, menos. Más, menos. Otra caída. Perdón, una elevación. No, me equivoqué yo. Ahí me equivoqué yo. Una elevación. Sigo elevando. Elevación, elevación, elevación. Más, más, más. Elevación, elevación, elevación. Bueno, después considero que I de colector es igual a I de emisor. I de emisor ya lo había calculado acá arriba, era 2,24. Bueno, después trabajo algebraicamente. Y fíjense que llego a que la tensión emisor-colector vale 10,16. ¿Cuánto le da el libro?
menos 10, menos 10, 16. ¿Pero qué puso él? Puso BC, menos 16. ¿Cuánto puse yo? BEC, 10, 16. Exactamente lo mismo. Pero, bien. Bueno, vamos ahora a pasar a otro tema, que este tema a mí me gusta bastante. Este es un circuito, ya lo habíamos charlado en la clase pasada, que se usa mucho. Les diría que hoy, en la actualidad, ha ganado, no necesariamente con los BJT, porque esto ya se los había comentado, más que todo con los MOSFET, pero a los efectos de la utilización del dispositivo es exactamente lo mismo. ¿Qué es la utilización del BJT, del transistor, tanto el bipolar BJT como el unipolar, MOSFET, FET, etc.? Utilizarlo como un conmutador, como una llave. Y todo lo relacionado a digitales, con puertas lógicas, etcétera, etcétera, se logra, desde el punto de vista circuital, se logra con estas redes. Se logran con estas redes. Al ser tan sencillas, como ustedes las pueden ver ahí, al ser tan sencillas, son muy fáciles de implementar. Y vamos a intentar entender cómo funcionan estas redes y hacer algún tipo de consideraciones con respecto a el análisis de la curva de salida del transistor. A ver, como primera medida, el transistor funcionando como una red de comunicación funciona de la siguiente manera. Funciona a la inversa, digamos. Cuando acá tengo un nivel alto, una señal alta, acá tengo una señal baja. Esto es como primer acercamiento a la red o al circuito. ¿Por qué pasa eso? Porque miren esto. A ver, atentos acá. Fíjense, yo acá, otra cosa interesante, abro un paréntesis, antes que me olvide. Fíjense que BCC, la polarización de la red, ¿sí? Fíjense que está puesto solamente en la malla de salida. Miren qué interesante. El BCC no está puesto en la malla de entrada. Es decir, que la polarización de la red, o la polarización de esta juntura, va a estar dada por la señal de entrada. Cosa que antes no pasaba. Antes yo acá ponía una red de 4 resistores, por lo tanto acá había una resistencia, acá había otra resistencia, y esas estaban conectadas a BCC. Eso hacía que yo podía establecer corrientes en la malla de entrada y tensiones, y corrientes y tensiones en la malla de salida. Pasa que ahora esta red tiene la particularidad de que acá, digamos, si no hay nada, acá este transistor no está funcionando, no hay circulación de ningún tipo de corriente. Esta red va a funcionar cuando le pueda ingresar una señal. La señal que se le ingresa, que se llama señal de control también, es una señal cuadrada, un tren de pulsos. ¿Sí? Obviamente que esto, yo como diseñador, lo manejo a mi gusto y placer. ¿Sí? Es decir, esto puede ser la salida de un PIC, por decir algo, o la salida de un Arduino, de tal manera que yo digo, bueno, yo quiero que, y acá le pongo, supónganse, un LED, algo bien sencillo. Entonces yo digo, quiero que este LED se prenda cada 5 minutos. Bueno, en el Arduino yo programo que la salida del Arduino se ponga alta a 5 volt cada 5 minutos. Eso lo hago con un programa. Literalmente un Arduino, ¿sí? Conecto la patita de salida de un Arduino y la pongo acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Automáticamente, cuando acá tenga un nivel alto, 5 volt, acá se pone 5 volt porque 5 volt es uno de los voltajes característicos de la lógica digital. Hay otro nivel que es 3,3, pero el más conocido es 5 volt. Puede ser un volt también, no importa. Tiene que ser un voltaje de tal manera de que me polarice la juntura esta. Yo no puedo poner acá 0,5 volt.
Porque si yo pongo 0,5 volt, esta juntura no se va a polarizar, por lo tanto este dispositivo no va a entrar en zona de funcionamiento. Entonces acá tengo que poner una tensión por encima de los 0,7 de acá más la caída de acá. Yo acá tengo que poner una tensión tal, que me permita establecer acá 0,7 volt como mínimo para que esta juntura se polarice. Pero no perdas de vista que cuando yo pongo una tensión acá, por acá circula una corriente. Automáticamente va a circular una corriente por acá, que vamos a llamar I de base. ¿Sí? Y acá voy a tener una tensión que vamos a llamarla BB si querés. La tensión en este punto de acá. Entonces yo sé que BB menos I de base por RB, ¿sí? Acá tengo una caída otra vez con la misma historia de hoy. Tiene que ser igual, para no romper los criterios que veníamos hablando. Caída menos B base emisor. Fíjense que yo estoy poniendo ahora base emisor. ¿Por qué? ¿Y por qué este transistor? ¿Qué transistor es? Este es un transistor NPN. Este es un transistor NPN. Por lo tanto, utilizo los criterios de la clase pasada. Esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, paso este restando para acá. Me queda BB menos I de base por RB es igual a la tensión base emisor. Entonces, fíjense una cosa. Este término tiene que ser mayor a 0,7 volt para poder polarizar esta juntura. La tensión que tiene que ver a la entrada acá, esto tiene que ser 0,7 más la caída esta de acá. Si yo acá entro con 0,7 y no me va a activar la juntura, porque tengo a su vez una caída acá. Cuando yo no tengo señal acá, cuando estoy en este sector de acá, cuando estoy acá, ahí, 0 volt. Este transistor, ¿cómo está? ¿No estaría en corte? En corte. Está cortado, no funciona este transistor. Por lo tanto, no hay circulación de corrientes. Entonces pregunta, ¿qué tensión hay acá? ¿No es BCC? Exactamente. ¿Por qué? Y bueno, porque vos fijate que acá no hay circulación de corriente, por lo tanto acá no hay caída. Entonces, al no haber caída, si yo planteo la malla de salida, es BCC menos IC por RC es igual a BC. Pero como IC es igual a 0 porque el transistor está cortado, entonces este término no es 0. Entonces BCC es igual a BC. Entonces cuando el transistor está cortado, fíjense que a la salida tengo 5 volts. Acá fíjense que dice, acá dice BI y acá dice BC. Cuando yo analizo la otra situación, ¿sí? Acá tengo 5 volts. Acá tengo 5 volts. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estos 5 volts hacen que este transistor, eso lo vamos a ver con más detalle, se polarice esta juntura. Tengo 5 volts, circula corriente por acá, esta juntura se polariza, porque, por lo que habíamos dicho, por todo esto que está acá. Entonces hay circulación de corriente. Al haber I de base, hay I de colector. Al haber I de base, hay I de colector, hay circulación de corriente. Ahora fíjense este detalle. Si yo diseño el circuito de tal manera que el transistor
funciona en esta parte de acá, es decir, en la zona de saturación. Y ahora vamos a ver eso. ¿Qué tensión había entre el colector y el emisor cuando el transistor estaba saturado? Tensión, colector, emisor. Tensión, colector, emisor. Cuando el transistor está en esta zona de acá. ¿Cuánto vale la ¿No es tensión? aproximada a 0? Exactamente. Perfecto. Por lo tanto, si yo considero el caso ideal, o casi ideal, de que eso, como dijo el compañero, es casi 0, entonces esta tensión, ¿cuánto vale? ¿Y también no se aproximaría a 0 un valor? Claro, cercano a cero? porque cuando el transistor está saturado, fíjense, cuando el transistor está saturado, la tensión colector-emisor, acá está, mira acá dice, miren, acá lo dice. Tensión, colector, emisor, acá lo dice. Tensión, colector, emisor en saturación, aproximadamente 0 volt. Por lo tanto, la tensión entre este punto y tierra, ¿cuánto vale? Colector, emisor, el emisor está a tierra ahí. Claro, y aproximadamente 0. Es 0, entonces ¿qué pasa? Cuando acá tengo, miren, cuando acá tengo 5 volt a la entrada, a la salida ¿cuánto voy a tener? 0 volt. Ah, ahí lo vi mejor. Que entonces es como que invierte prácticamente. Claro, Como que está invirtiendo. no, prácticamente no, invierte. No, es invierte. Literalmente. Entrás con 5, salís con 0, entrás con 0, salís con 5. Ah, mira. Literalmente es así. ¿Y es muy útil eso? Seguro, ¿no? Totalmente, lo que dije hace un rato. Es decir, esto funciona, los interruptores o circuitos conmutados que hay en electrónica se hacen con este circuito sencillo que están viendo ahí. La única diferencia, repito, es que en vez de poner acá un BJT, se pone un MOSFET. Pero el circuito es el mismo. Y el razonamiento es el mismo. Porque el MOSFET también tiene una zona se llaman de distinta manera, pero tiene una zona activa de corte y de saturación. Los había mencionado. Esta zona que está en verde acá es la zona de la saturación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, ¿qué sucede? Sucede que cuando uno esto le pone una lupa, se encuentran con una situación como esta que están viendo a la derecha ahí. Es decir, cuando yo tengo que estudiar el transistor en zona activa, no me interesa qué pasa con detalle acá adentro. Por lo tanto, puedo utilizar esta curva. Porque en definitiva yo el punto Q lo voy a poner en esta zona. Más o menos. Lo voy a diseñar para que el punto Q esté acá. Entonces, lo que pasa con detalle acá adentro no me interesa demasiado. Resulta que cuando yo trabajo con este circuito, que es un circuito de una red de conmutación, el transistor, como ustedes acaban de ver, pasa de corte a saturación. De corte a saturación. De saturación a corte. Pasa literalmente por ahí. Yo lo tengo que diseñar para que pase eso. Por lo tanto, voy a tener que trabajar en esta zona. Entonces necesito analizar con detalle esta zona. Cuando se analiza con detalle esta zona, lo que se hace es, se hace un zoom a esa zona. Ya no me interesa qué pasa acá, por lo tanto lo que pasa acá no me interesa. Acá hay un límite, que es el límite entre la zona activa y la zona de saturación, el cual en este gráfico de acá uno no lo alcanza a distinguir, porque se presta a la confusión con el eje de las ordenadas, con el eje este. Pero esa zona es esta que está acá, esta línea de puntos que les estoy marcando ahí. Es decir, de esta línea de puntos hacia la derecha está la zona activa, y de esta línea de puntos hacia la izquierda está la zona de saturación. Si ustedes observan, miren los valores de tensión en que se produce aproximadamente eso. 0,3 volt. 0,3 volt. ¿Sí? Recuerdan que en algún momento yo se los mencioné que cuando el transistor se saturaba, la tensión entre el colector y emisor era 0,3 volt. ¿Sí? De hecho, si ustedes tienen un circuito y
y quieren saber, un circuito cualquiera de un BJT, y quieren saber si ese transistor está saturado o en zona activa, bueno, midan la tensión con un tester, la tensión en continua, midan la tensión colector-emisor, y si esa tensión colector-emisor está lejos de los 0,3 volts, es muy probable, no, está en zona activa, salvo que esté cortado, ¿no? Pero no está saturado. Si está cortado, obviamente no van a tener circulación de corriente. Si tienen circulación de corriente y esa tensión está por encima de 0,3 volts, 0,4 volts, ahí van a empezar a ver que el transistor, el punto Q, ya empieza a moverse en esta zona de acá. Cuanto más lejos esté de los 0,3 volts, significa que el punto Q está cada vez más adentro de la zona activa. A medida que el punto Q se empieza a acercar a los 0,3 volts de BCE, bueno, me estoy acercando a este límite complicado, ¿sí? A este límite complicado porque el transistor me puede pasar de la zona activa a la zona de saturación. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Ahora pónganse lo que se llama la mirada desde el otro lado, ¿sí? Se produce un choque, ustedes cuando están en la zona activa analizan el choque desde una vereda. Entonces yo me empiezo a alejar o a acercar al choque desde esta vereda. Ahora vamos a mirar el choque desde la vereda de enfrente. Vamos a pararnos acá, en la otra vereda. Vamos a mirar la misma situación, pero desde la otra vereda. Y pasa exactamente lo mismo. Yo necesito, si yo estoy parado acá, el transistor no está saturado, sí está saturado. El transistor está saturado, pero estoy otra vez en este límite peligroso de que el transistor me pase a la zona activa. Entonces, cuando yo diseño la red de polarización para que el transistor funcione saturado, es conveniente lo que se llama sobresaturarlo. Otros libros lo llaman trabajarlo con una beta forzada. Forzar la polarización para que este punto se acerque acá, a esta zona. Es decir, fíjense que la X ahí está en el medio, por llamarlo de alguna manera, entre la línea de puntos y el 0. Si yo les hablé de que acá el límite lo podíamos considerar 0,3, 0,4, cuando yo lo sature BCE SAT, fíjense que vale 0,15, qué sé yo. Este dato es un dato que viene en el datasheet, en la hoja de datos. ¿Sí? Y como ustedes podrán observar, es un BCE menor al BCE límite. Entonces, cuando ustedes quieran saturar el transistor, van a tener que hacer todos los cálculos con una BCE SAT, es decir, más chiquita todavía. En vez de 0,3, 0,15, qué sé yo, acá. Eso va a implicar una corriente de colector que se va a llamar I de colector SAT, que va a ser menor que la I de colector del límite. Fíjense que la I de colector del límite es esta. Va a ser menor. Entonces, vamos de vuelta. Resumiendo, si yo quiero saturar un transistor, hay que sobresaturarlo. Es decir, poner el punto Q bien adentro de la saturación, bien adentro de la zona de saturación. Eso, la única manera de verlo es haciéndole un zoom a esta curva. Es trabajar con esta curva. Obviamente que esto no hay necesidad de hacer la recta de carga, porque no tiene sentido trabajar con la recta de carga acá. Porque ustedes fíjense que la recta de carga ahí no se distingue nada. Entonces, simplemente se trabaja con esta tensión BCE-SAT y la cosa ahí funciona. Fíjense que en este análisis que yo hice acá, abajo, estoy hablando de IC-SAT, ¿sí? Algunos parámetros interesantes. Díganme si se entendió.
Sí, profe. Bien, bien. Una consulta. Sí, Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera prender un LED ahí con el transistor, sí, yo tendría que, por ejemplo, si elijo la resistencia de colector, sí. tiene que ser una resistencia que, o sea, que esa la tengo que elegir para que, o sea, el potencial en el LED sea necesario para prenderlo, ¿no? No, lo que te va a pasar es lo siguiente, entiendo lo que me decís. Entiendo lo que me decís. Pasa lo siguiente, vos el LED lo vas a colgar acá y acá vas a tener que poner la resistencia limitadora. Con lo cual, y vos acá tenés 5 volts o 0 volts. Entonces, no va a depender de esta resistencia. No va a depender de esta. La resistencia limitadora la vas a tener que calcular en función, ¿sí? Acá vas a tener 5 volts. Entonces vos vas a tener 5 volts menos I de LED por R limitadora, ¿sí? Menos la tensión de LED igual a 0. En este circuito, acá yo le estoy poniendo un LED. Por lo tanto, este LED va a requerir, no sé, un par de miliamperes para que este LED funcione. Bueno, eso sí, la corriente que va a necesitar ese LED la vas a tener que extraer de este circuito. Por lo tanto, si este circuito no te provee esa corriente de LED, no te va a prender el LED. Si yo quiero usar este interruptor para encender un motor que me consume 1 amper, no voy a poder. Este circuito voy a tener que implementar otra cosa, por ejemplo un relé. Entonces yo pongo un relé de tal manera de que con una corriente pequeña active el relé y acá tenga una corriente, y por acá pasa una corriente grande. Entonces prendo. En este tipo de circuitos juega con esta resistencia. ¿Por qué juega con esta resistencia? Porque esta resistencia hace que modifique la corriente de base. Y eso hace que al modificar la corriente de base, yo logro que la corriente, no perdamos de vista que I de colector, no perdamos de vista, a ver si lo tengo acá, acá, no perdamos de vista que la I de colector depende de la I de base y del beta, ¿no? ¿Sí? Entonces, el diseñador tiene que lograr lo que habíamos dicho, sobresaturar. Entonces tiene que, la I de colector la tiene que poner acá, o sea, tiene que ser menor que la corriente de colector del límite. Entonces, juega con esta resistencia RB, cuando digo juega, está directamente relacionado con el diseño. Entonces el diseñador hace que acá circule una corriente de base de tal manera que al multiplicarlo por el beta del transistor se sobresature el transistor. Este punto ICSAT, tiene que estar por debajo de la corriente de colector del límite, a que sobresaturado. Entonces el diseñador juega con esto. Profe, otra consulta. ¿Sí? Incluso ahí yo podría subir un poco más la resistencia esa de base, porque yo calculé ahí recién y me dio que como máximo creo que se puede poner hasta una de 88K más o menos. ¿Para Pero qué? para que la corriente de base sea mayor que la corriente de 48,8 microamperes. 48,8. Acá. Porque se tiene que cumplir esa condición o no, para que esté en corte. Acá está, vos fijate, la I de base, vos fijate esto, acá. La I de base de saturación, con este cálculo de 68K, te da 63 microamperes. Te da 63 microamperes. Y la I de base
calculada con la RC, con esta condición, te da 48 micro. Por lo tanto, 63 es más grande que 48. Estos 63 son estos. Y estos 48 son estos. Mientras esta sea más grande que esta, estás perfecto, lo sobresaturás. No sé si se entendió. Sí. ¿El resto? ¿Esa parte puede de vuelta, profe, otra vez? Sí. No lo vi en el gráfico. ¿En cuál gráfico? Claro que estabas mostrando ahí en el... En la derecha. Vos fíjate una cosa. A ver, esto me parece que no lo expliqué. Cuando voy a la zona activa, fíjense que las diferencias entre las I de base son importantes. Es decir, hay una diferencia entre curva y curva. No perdamos de vista que esto, cada recta celeste o curva de estas celestes pertenecen a una I de base. 20 microamperes, 30 microamperes, o sea, todo lo que está, todos los puntos sobre la rectita celeste esta, sobre la curva en realidad no recta, celeste, pertenecen a una I de base de 20 microamperes. Fíjense que hay una diferencia sustancial. Cuando yo entro a la zona de saturación, esas diferencias ya se empiezan no se notan, porque la curva tiene una pendiente tal que acá se amontonan todas. De hecho, acá nos parece que son todas iguales. Entonces, el delta IB que hay acá es muy grande y el que hay acá es muy chiquito. Entonces, ¿qué sucede? Yo calculo en función de esta RC, acá tengo RC. ¿Vamos bien acá? RC, 0,82. Sí. ¿Sí? Ahí saco una corriente de colector, ¿sí? Una corriente de colector que vale, en este caso, 5 volt menos 0,82, 6,1 miliamperes. ¿Sí? 6,1 miliamperes. Entonces, ese 6,1 miliamperes, teniendo en cuenta esta ecuación, I de colector es igual a beta veces I de base, como beta vale 125, acá está, beta vale 125, me da una corriente de base de 48,8 microamperes. ¿Sí? Me da una corriente de base de 48,8 microamperes. Ahora bien, cuando yo calculo la corriente que está circulando, ¿sí? Esta sería la corriente que circularía en función del cálculo de esta resistencia. Ahora bien, la corriente que está circulando cuando yo trabajo con la resistencia RB, 5 volt menos 0,7, o sea, estoy analizando esta malla de acá, 5 volt tengo en este punto, menos 0,7, dividido 68 me da la corriente que circula por la base. Eso me da 63 microamperes. ¿Sí? Esos 63 microamperes son más grandes que estos. ¿Sí? Entonces, eso me permite estar en esta zona de acá. Es decir, que si yo juego con esta resistencia, voy moviendo este punto hacia arriba o hacia abajo. Con 68K, el punto está acá. ¿Sí? Cuando yo cambio esta resistencia, este punto se va a empezar a mover hacia acá o hacia acá. Hacia abajo o hacia arriba. Entonces, lo que de punto tenerlo, ¿qué pasa si lo hacemos tan grande que se va a cero? Vale, o sea, digamos, se va a aproximar, nunca llega. Lo que pasa que ¿Es peor? Lo que pasa es que corres el riesgo de que en un momento se te corte, la I de base valga cero por X motivo, ¿sí? Entonces, si la I de base vale cero, la I de saturación vale cero, se te corta el transistor. Claro. O sea, si vos te vas para esta zona de acá, corres el riesgo que pase a zona activa. Y si te vas a esta zona de acá, corres el riesgo que se te corte.
Claro, ¿eso sería zona de corte ahí cuando baja ya? Claro, claro. Ah, bien. No hay. El transistor cortado es esto. Esto que te estoy marcando acá es el transistor Claro, cortado. cuando dice 0. Entonces, acá está IC. Entonces, si yo me muevo para acá, para abajo, fíjate que la IC baja. Baja, 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 hasta que corres el riesgo que la IC vale 0. Y se te corta. No es caprichoso que esta letra X esté en el medio. Está en el medio con el mismo criterio que poníamos el punto Q en el medio en la zona activa. Es el mismo criterio. Es decir, lo pongo en una zona que tenga un margen de movimiento. De la misma manera que el punto Q se mueve acá por lo que sea, temperatura, lo que sea, también se mueve acá. Entonces hay que darle un margen tal que el tipo pueda moverse y el transistor ni se te corte ni se te pase la zona activa. Quede siempre saturado. Eso lo logro jugando con esta resistencia de acá. Vos fíjate, si yo modifico esta resistencia, la modifico, este valor cambia, hasta puedo lograr que este valor sea igual a este. Es decir, si yo esta resistencia la aumento, miren este análisis. Miren este análisis. Si esta resistencia yo la aumento, este valor ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Va a disminuir. Claro. Si disminuye, puede llegar a un punto que valga este valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en 88K me dio a mí. Bueno, ¿eso qué significa? Este recaminito que acabamos de contar, significa que este punto Q se está yendo así. Y se va hasta que llega acá. ¿Qué es este? ¿Se entiende? Porque no perdamos de vista que este 48 está sacado con los 6,1 mA. Y los 6,1 mA está sacado con ¿qué? Con la resistencia de RC esta que está acá, con la malla de salida. 5 volt menos esta. O sea, esta es la corriente que circula en este circuito de acuerdo a la malla de salida. Pero ¿qué pasa? Pasa que en realidad yo estoy trabajando con esta resistencia. Entonces, la corriente por acá va a depender, ¿sí? De la I de base esta. Alguien me puede decir, pero ¿cómo? Si yo modifico este me cambia. Y sí, me cambia, porque todo lo que gano o pierdo acá, diferente de estos 6,1 mA, se mueven acá también. Ya, acá no es 0, es 0,15, 0,18, 0, bla, 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 bla. Acá dice 0. Fíjense que si este punto Q se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo, en el eje de las abscisas también cambia. No sé si se entiende. Sí. Es decir, yo acá tengo una I de colector que calculada, considerando que BC SAT es 0, es 48, es el límite. 48,8 microamperes. Perfecto. Estoy acá. Con una tensión de BCE 0,3 volt. Ahora, automáticamente cuando yo empiezo a mover esta corriente I de base porque cambio la resistencia R, ¿sí? Esta I de colector va a cambiar. No cabe duda porque la fórmula dice, acá la acabo de decir, que la I de colector depende de la I de base. Y alguien me va a decir, ¿y dónde está la diferencia? Si yo la fuente sigue siendo la misma. ¿Y la diferencia dónde está? Acá, en la tensión colector-emisor. Esa tensión del colector-emisor va a compensar los cambios de esta caída. Va a compensar los cambios de esta caída, producidos por la modificación de esa I de base, producidos por el movimiento de este punto. El espejo de corriente es un circuito también que se utiliza mucho, funciona inclusive como fuente de corriente,
es este circuito que está acá. Este se los quería yo explicar. Y la idea de este circuito es que yo, manejando esta resistencia, puedo fijar una corriente de salida sobre la carga. Supónganse que yo quiero que por acá, esto es una fuente de corriente, que por acá circulen, qué sé yo, 26 mA, por poner un número cualquiera. 26, 25 mA. Y no quiero que cambie. Bueno, este circuito, modificando esta resistencia, yo voy a lograr los 25 mA acá. Y a su vez el circuito tiene una particularidad, tiene una propiedad de control, de autocontrol. Es decir, cuando a través de esta configuración, ¿no? Cuando esta corriente cambie de esos 26 mA, porque supónganse que la carga le pide más, por lo que sea, ¿sí? Por lo que sea, supónganse que por X motivo esta carga cambie, con lo cual va a pedir más o menos corriente. Y yo no quiero que eso suceda, porque yo lo que quiero es mantener fijo IL, entonces el circuito se autorregula, tiene una realimentación negativa, que eso está explicado acá. Acá está explicado. Acá está explicado la autorregulación. Fíjense que arranca con una I de carga subiendo. Y fíjense que acá hace todo el proceso de análisis de las corrientes. Y llega a que al final la corriente baja. Es decir, todo lo que sube acá, el circuito lo autorregula con una realimentación negativa. Y logra que todo lo que subió acá, lo baje acá, manteniendo una corriente constante. Estos circuitos se llaman espejos de corriente, son muy útiles, ¿sí? Sería el último circuito que me gustaría que veamos en la parte de continua. De todas maneras... Ahí sí, si la resistencia hubiera estado, digamos, en el ánodo, o sea, digamos, del LED a tierra, se hubiera quemado el LED, ¿no? Si la resistencia hubiese estado... ¿así? Sí. No, porque esto es un circuito serie. La resistencia puede ir en cualquier lugar. O sea que es indiferente, digamos, o sea, ahí la resistencia de protección funciona de igual manera. Sí, claro. Porque esto en definitiva es un diodo. Esto es un diodo. Cuando pasa corriente, la corriente es un circuito serie. Y claro, y si, o sea, si vos conectás un diodo a una batería, lo que lo quema, que es la tanta tensión que le cae. El diodo, el LED, digo, el LED, si no tenés una hoja de datos, buscá en internet, tiene una tensión de LED. Sí, como de 2,2, ponele. Bueno, 2,2. Entonces vos lo que tenés que lograr, si vos, vamos a suponer, no me acuerdo de memoria ahora la tensión de LED, pero vamos a suponer que la tensión de LED sea igual a 2 volts. Y bueno, si vos tenés que en este punto de acá tenés 5 volts, bueno, vos le tenés que poner acá una resistencia que te caiga en 3 volts. Y por ejemplo, si le va ponerle que Por eso se llama resistencia limitadora. Y de corriente también, ¿sí? Claro. Claro, porque indudablemente ahí, digamos, eso es como por ahí tengo que cerrar. O sea, cuando, digamos, aumentás el voltaje, aumentás la corriente, son directamente proporcionales. No, pero B es igual a I por R. Vos necesitas que acá te caigan 3 volts. Y necesitas que por el LED circulen 10 mA. Porque el LED, suponete, buscar en la hoja de datos. Y vos, en la hoja de datos del LED, vos tenés tensión de LED y corriente de circulación del LED. Entonces vos tenés, sí, bueno, tensión de LED 2 volts, corriente de LED 10 mA. Bueno, ahí sacás el valor de R. R es igual a 3 volts dividido 10 mA. Ahí sacás el valor de R. Por eso se llama resistencia limitadora.
Si acá Claro, tenés, para que te lo limite 3 bolas al LED. claro, si vos acá tenés, suponete 10 volt, no sé, por poner un número cualquiera. Si vos tenés 10 volt acá, bueno, y el LED necesita 2, porque la tensión del LED es 2, bueno, acá tienen que caer 8. Y si vos, por ejemplo, o sea, tenés 3 volts, ¿no? ¿A dónde? Pero vos le haces, o sea, calculás mal y ponele que le haces pasar 100 miliamperes, lo va a quemar igual. Sí, lo que Aunque más. le estén cayendo dos, No, los lo que 3 volts. más, lo que más. Los LED se queman por exceso de corriente. Sí. Son bastante, aguantan bastante, pero cuando digo aguantan bastante no te estoy hablando de le haces circular una corriente superior a la que aguanta, te lo queman. Aparte te lo quema. Sí, claro. Probalo, comprate, total los LED son baratos. Poné una resistencia Sí, variable. ya he probado, lo conecto directo a la de 9 y los quemo. No, lo que más. Y si no, ponerle acá una resistencia variable y anda probando. El LED empieza a encenderse suavecito, cada vez más fuerte, y llega un momento que se apaga. Lo quemaste. Lo quemaste porque le hiciste circular más corriente. Por eso es tan importante en el LED esta resistencia. Yo quería probar porque, por ejemplo, la otra vez estaba jugando con eso y quería, por ejemplo, prender 3 LED juntos. 2 con 9 volt lo prendía sin drama. 3 ya le costaba un poco. Entonces, No. después dije, bueno, si los pongo en paralelo, pero en paralelo como que tenía que poner una resistencia limitadora re chica y no tenía. Y lo que pasa es que ahí está muy bueno el juego, porque vos depende cuál es la utilidad que le estés dando a tu circuito de LED. Si vos los conectás en paralelo a los LED, Claro, le va a caer la misma tensión y claro, por los, pero por los 3 tiene que pasar 10 miliamperes. claro, entonces ¿qué pasa? Vos vas a necesitar una fuente que tengan, vamos a suponer 3 volt y 3 volt acá, pero vas a necesitar una fuente que te que te tiene que proveer I de LED por 3. Suponete que si cada LED necesita para andar 10 mA, acá necesitas 30 mA. Claro. Ahora, si vos los conectás en serie, si a los LED vos los conectás en serie, como No por te da el ejemplo... voltaje ahí. Y bueno, ahí está, ese es el otro caso. Ahí depende. Entonces, si vos acá tenés esta situación, bueno, la corriente, esta fuente, ¿cuánto tiene que proveer? Y con 10 mA que provea ya está. Te prende todos los LED porque están en serie. Pero el gran problema es que si cada uno de estos LED tiene 2 volt más la caída en la resistencia limitadora, vas a necesitar una fuente de al menos 7 volt o 6 volt más para arriba. Sí. ¿Se entiende? Y por ejemplo, ahora que lo estoy viendo, o sea, por ejemplo, la corriente que puede entregar una fuente está determinada por la resistencia interna de ella, ¿o no? No, por la composición, no por la resistencia interna. Una fuente puede ser, suponete, si es una fuente conmutada, bueno, necesita una fuente que te entregue esa corriente. De Porque hecho, viste que están las baterías de 12 volt de los autos, pero ponele están 35, 65 amperes y así. y O sea, claro, digamos, es como... bueno, pero no vayamos a un auto que son baterías que entregan mucha corriente. Por eso vos, a un auto, por ejemplo, vos le podés poner todas las tiras de LED que quieras, porque no tenés problema de corriente en un auto, porque las baterías te entregan mucha corriente. Suponete que vos le pongas todos estos LED que están acá. Bueno, le sumás corriente, no hay problema. Si 10 mA, hasta llegar a 1 ampere, ¿cuánto tenés? Le podés poner 1.000.000 de LED. No tenés problema. Y a su vez tenés 12 volt. Por eso en los autos, las tiras de LED no hay problema en los autos. ¿Sí? Pero suponete, vos tenés unas luces del arbolito de Navidad y las querés alimentar con una pila, bueno, va a tener inconveniente porque la corriente que te provee una pila no te va a prender todas las lucecitas del arbolito de Navidad. Pero ¿qué pasa? Como vos la conectás a 220, bueno, le pones una fuente transformadora que tenga una tensión suficiente, entonces no tenés problema. Es decir, con una fuente que te provea poquita corriente, pero tenga mucha tensión, que tenga tensión suficiente,
Por eso las lamparitas de los arbolitos de Navidad están en serie. De hecho, vos vas a ver que en una... Se quema una y no andan más. Claro, ¿y eso por qué? Porque estás cortando acá. Porque están en serie. Entonces cuando se te quema se te abre el circuito. Entonces no circula corriente y no prende ninguna. Y por ahí prenden ponerle solo las verdes o algo así. Porque son circuitos paralelos y series. Son 5 LED verdes, estos son 5 LED verdes, estos son 5 LED rojos y estos son 5 LED amarillos. Entonces se te queman los verdes y te prenden los rojos y los amarillos. Hoy día, de todas maneras, hoy día hay LED que son de múltiple color. En el mismo LED se te prende el RGB. Entonces ese es otro tema. Es otro tema. Claro. Y pasa que, por ejemplo, pasa que yo lo estaba analizando, ponerle antes, lo analizaba una batería. Yo decía, o sea, digamos, por ley de Ohm, o sea, como que por ahí no me cerraba cuánta energía, cuánta corriente puede entregar una batería de 3 volts, por ejemplo. Porque si vos haces la cuenta, o sea, digamos, a mí en un principio el sentido común me dijo, bueno, o sea, si yo no tengo una resistencia, ¿cuánto me va a entregar? Claro, yo hacía la resistencia muy chica, como para aproximar, y daba grandísima la corriente, pero eso no tenía sentido. Entonces, digamos, la construcción de la batería te dice. No, porque ahí hay un error de lo que vos estás diciendo, que es lo siguiente. La corriente que te entrega una fuente no depende de la carga, la corriente máxima que te puede entregar una fuente. No depende de una carga. Es decir, la fuente, de hecho, vos agarrás un transformador, el cargador de un celular, y mirás las especificaciones y te dice 5 volt, 200 mA. No significa que te entrega siempre 200 mA, te entrega 200 mA como máximo. Vos después le podés, según la carga que le ponga, le podés extraer hasta 200 mA. Si vos el celular le sacás el Bluetooth, le bajás el brillo de la pantalla, le sacás el Wi-Fi, etcétera, etcétera, le pones en ahorro de energía, te está consumiendo, le está pidiendo a la fuente capaz que el 30% de lo que la fuente te puede otorgar. Ahora, si vos al celular lo pones al máximo, quizá le estás pidiendo a la fuente el 80% de lo que la fuente te puede otorgar. Entonces, las fuentes se diseñan y te dicen, yo te puedo entregar 5 volt, 200 mA. Vos después de ahí le solicitás lo que quieras. Y claro, y por ejemplo, las pilas así comunes, AAA y eso también, digamos, debe tener por ahí. Sí. Claro, exacto. Cuanto más las pilas AAA, esas las que sean, cuando vos le pongas una carga que te le esté pidiendo mucha corriente, se te va a agotar antes. No depende de la pila, las pilas son todas iguales. El problema está en qué le conectás a la pila. ¿Cuánta corriente le estás pidiendo? Y si vos las conectás, ponele, tenés 2 pilas así, ponele AAA, tienen, no sé, 3 volts cada una. Sí. Y ponele que máxima corriente 100 miliamperios. Vos sí. la conexión en serie de esa, ¿vas a tener 6 volts y 200 miliamperios? Sí, no. Si las conectás en serie vas a tener el doble de voltaje y la misma corriente. Y si la conectás en paralelo vas a tener el mismo voltaje y el doble de corriente. El doble si son 2, el triple si son 3. Pero si las conectás en paralelo, por ahí sí, o sea, se van a gastar más rápido. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me conviene a mí si estoy haciendo algo? ¿O es muy depende si las conecto en serio o en paralelo? Mira, el tema es buena pregunta esa y no te la sé responder. Si vos conectás 3 pilas en paralelo para poder extraer mayor cantidad de corriente, y vos suponete que vos conectás, cada pila te entrega 10 mA y vos le estás poniendo una carga de 25 mA. No sé si me entendés. Sería esto. Sí. Páginas. Suponete que yo tengo esta fuente y esta fuente. Y cada una de ellas te entrega 10 mA como máximo. Entonces yo por acá
podría extraer una corriente de 30 mA. Si cada una de ellas te entrega 10. 10 como máximo, ¿no? Sí. Entonces yo acá le pongo una carga L que suponete me consume 25 mA. Bien. Ahora, itinerario de trabajo de acá al futuro. Yo le diría que vuelvan a ver esto de los conmutadores. Página 206 del Boylestad. Hay un ejemplo resuelto, véanlo. Después vean el tema de los tiempos, eso sí ya se los había explicado, pero fíjense que ahí está en una hoja de datos especificado la diferencia que hay entre un transistor común y un transistor de conmutación. Esto yo ya lo había explicado en la clase pasada, pero ahí está explicado. Bien. Vean eso y todo lo que vimos anteriormente. Son dos circuitos muy interesantes estos que vimos hoy, chicos. Son dos circuitos muy interesantes. El primero, el análisis de continua del transistor PNP, es muy interesante desde el punto de vista de trabajar con criterios de análisis. Y el segundo circuito es muy importante, es un circuito muy utilizado. Digamos, la electrónica de hoy día, mucha electrónica se basa en esto. Y es muy sencillo el circuito, pero bueno, tiene sus detalles, obviamente, para analizar, como esta situación de la sobresaturación. Es algo interesante. Bueno, hay un ejemplo resuelto en el libro que yo quiero suponer que les va a facilitar mucho el entendimiento de esto. Obviamente que